Bienvenidos de nuevo a todos a la Escuela en Casa. La clase que vamos a ver hoy son las propiedades de la suma de los números enteros. Esta clase es muy importante porque son las bases para luego poder hacer bien las operaciones en cosas mucho más complicadas que van a venir después, y es donde muchas personas patinan porque esto no lo tienen muy claro. Entonces yo os recomendaría que esto, pues que lo vieseis y que lo repasaseis muchas veces y que lo tengáis sobre todo muy muy claro. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son esas propiedades de la suma. Las propiedades de la suma son unas propiedades que la suma de los números enteros siempre van a cumplir, y son las siguientes. Se llaman propiedad conmutativa, propiedad asociativa, elemento neutro y elemento opuesto. Ahora vamos a ver con más detalle cada uno de ellos para ver cómo funcionan. Bueno, empezamos con la propiedad conmutativa de la suma. La propiedad conmutativa de la suma nos viene a decir que si tenemos dos números enteros, no importa el orden en que los sumemos, porque el resultado no va a cambiar. Vamos a tener el mismo resultado. Lo sumemos de una manera o lo sumemos de otra manera. Esto, expresado con números, viene a ser A más B es igual a B más A. A es un número entero y B es otro número entero. Entonces, esta propiedad nos dice que nos da igual sumar A con B que sumar B con A. El resultado va a ser el mismo. Entonces, la suma de dos números enteros no depende del orden de los sumandos. Esto quiere decir que podemos sumar los números en el orden que queramos. Y tenemos aquí un ejemplo. Tenemos más 3 más menos 2. Entonces, la propiedad conmutativa nos dice que esta suma podemos hacerla también como menos 2 más 3. ¿Veis? Lo único que hacemos es cambiarle de orden a los sumandos. Aquí va primero el 3 y luego va el menos 2, y aquí va primero el menos 2 y luego va el más 3. En ambos casos el resultado es el mismo, más 1 en este caso y más 1 en este caso. Por lo tanto, esto lo podemos hacer siempre que queramos, cuando estamos hablando, muy importante, de sumas, no de restas, solamente de sumas. Cuando tengamos una suma podemos hacer esto. Otra propiedad muy importante de la suma de los números enteros es la propiedad asociativa. Como su nombre indica, pues esto significa que nosotros podemos asociar los sumandos como nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un número entero A, un número entero B y un número entero C. Y veis que en el primer caso ponemos entre paréntesis los dos primeros, A más B. Esto quiere decir que esta suma la vamos a hacer de primera, y al resultado de esta suma le vamos a sumar el otro número. En el otro lado del igual tenemos que los paréntesis se los ponemos a los dos últimos números, a B y a C. Entonces esto quiere decir que vamos a hacer primero esta suma, B más C, de estos dos números, y luego vamos a sumar A más lo que nos haya dado de resultado en esta suma. La suma de varios números enteros no depende de la forma en que se asocien, por eso se llama propiedad asociativa. Podemos asociarlos como nosotros queramos. En este ejemplo tenemos menos 3 más menos 2 más menos 5. Entonces, lo que hemos hecho aquí, utilizamos corchetes para agrupar el más 3 más menos 2. Los ponemos entre corchetes para no repetir otra vez el paréntesis. Podríamos haber puesto también paréntesis, pero lo normal es que si ya hay paréntesis en el medio, ¿sí? Pues pongamos unos corchetes para decir que esto es una suma que la vamos a hacer de primera, en primer lugar. Y luego dejamos para más tarde, una vez hecha esta suma, el menos 5. Entonces vemos que más 3 más menos 2 nos da más 1. Hacemos primero lo que hay dentro de los corchetes y nos da más 1. Y luego a este más 1 ya le sumamos el menos 5 y el resultado va a ser menos 4. Entonces, según la propiedad asociativa, nosotros, en vez de agrupar los dos primeros números enteros con los corchetes, podemos, por ejemplo, agrupar el segundo y el tercero. Entonces, haríamos primero
la suma de menos 2 más menos 5, que nos daría menos 7, y luego ya le podríamos sumar el más 3. ¿Veis? Lo hemos hecho de dos formas diferentes. Menos 7 más 3 o más 3 más menos 7 nos va a dar menos 4. Como veis, el resultado es el mismo. Por lo tanto, lo que nos dice la propiedad asociativa es que esto, siempre que sean sumas, no vale que sean restas, tienen que ser sumas. Los signos de operación tienen que ser de sumar. Si los hay de restar, esto no lo podemos hacer. Entonces, bueno, lo que nos dice la propiedad asociativa es que nosotros podemos empezar a sumar los elementos que queramos, o bien los primeros, o bien los últimos, y luego ya le sumaremos los que faltan. Otra de las propiedades de la suma de los números enteros es el elemento neutro para la suma. El elemento neutro para la suma significa que a cualquier número entero, si le sumamos el 0 en este caso, que es el elemento neutro para la suma, nos va a dar el mismo número entero que teníamos. Es neutro porque no le afecta, sigue siendo el mismo. El elemento neutro para la suma es el 0. Esto significa que si a cualquier número entero le sumamos el 0, el resultado va a ser el mismo número entero. Y aquí tenemos, por ejemplo, el menos 5. Si a menos 5 le sumamos 0, el resultado va a ser menos 5. 0 más menos 5 es menos 5. 0 es el elemento neutro para la suma, porque si lo sumamos nos va a quedar lo que ya había. Por eso es el elemento neutro. Y luego ya tenemos el elemento opuesto de un número entero, que se puede representar como OP, que son las iniciales de opuesto. El opuesto de un número A es igual a menos A. Es el mismo número, pero con el signo contrario. Y esto cumple que si tenemos un número y le sumamos su opuesto, siempre nos va a dar 0. Entonces, el elemento opuesto de un número entero es el mismo número, pero con el signo opuesto. Por ejemplo, el opuesto de más 1 es menos 1. El opuesto de menos 1 sería más 1. El opuesto de más 1 lo podemos poner así, OP, que significa opuesto de más 1 es igual a menos 1. Si sumamos cualquier número con su opuesto, que es lo que veíamos aquí, el resultado siempre va a ser 0. Si sumamos más 1 a su opuesto, que es menos 1, esto nos daría 0. Más 1 más menos 1, 0. Los números enteros opuestos también se llaman enteros simétricos. Tienen esa denominación también. El opuesto de un número entero positivo es el mismo número, pero en negativo. Por ejemplo, si tenemos un número positivo, el más 2, ¿sí? Pues el opuesto de más 2 va a ser el mismo número, pero negativo. Y al revés, el opuesto de un número entero negativo es el mismo número, pero positivo. Por ejemplo, un número entero negativo, pues el menos 2. Entonces, el opuesto de menos 2 sería el mismo número, pero con el signo opuesto. Sería más 2. Y después tenemos el opuesto de 0. El opuesto de 0 es 0, ya que 0 más 0 es 0. 0, como sabéis, el 0 puede representarse como más 0, como menos 0 o como 0. Entonces, si tenemos más 0, el opuesto sería menos 0, pero es que más 0 y menos 0 es lo mismo, es 0, es el mismo número. Entonces, el opuesto de 0 siempre va a ser 0. Aquí tenemos un gráfico que nos viene a representar los opuestos, cómo se verían los opuestos en una gráfica. Aquí estaría el 0, en este punto, y aquí estaría el 1 y el menos 1. Estos serían opuestos. Por eso también se llaman simétricos, porque son puntos simétricos respecto del punto 0. Hay la misma distancia del 0 al 1 que del 0 al menos 1. El simétrico de 2 es menos 2. Hay la misma distancia, ¿veis? Del 0 al 2 que del 0 al menos 2. El opuesto de 3, que está aquí, sería el menos 3. El opuesto de 4 sería el menos 4. Vamos a ver ahora lo que es el opuesto del opuesto.
lo vamos a representar así. El opuesto de un número, pues será el mismo número. Esto también se puede representar con un menos delante de ese número con el signo cambiado, ¿sí? Menos A es A. El negativo de un negativo es el positivo. El opuesto de un número entero es el mismo número entero. Y vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos el número entero más 5 y calculamos su opuesto, el opuesto de más 5 es menos 5. Y si a este menos 5 le volvemos a calcular el opuesto, que sería nada más cambiarle de signo, nos quedaría más 5. Entonces, como vemos, el opuesto del opuesto es el mismo número que teníamos antes. El opuesto del opuesto de un número es el mismo. Vamos a ver ahora lo que es el opuesto de una suma. El opuesto de una suma de dos números enteros A y B, esto es igual al opuesto de A más el opuesto de B. Podemos calcular los opuestos de los sumandos y después sumarlos. Esto es una propiedad de la suma de los números enteros. Lo podemos hacer siempre que queramos. Esto también lo podemos ver así. Menos la suma de dos números enteros es igual a menos el primer número entero más menos el segundo número entero. Entonces, el opuesto de la suma de dos números enteros es igual a la suma de los opuestos. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos que hacer el opuesto de la suma de menos 5 más 3. Entonces, calculado esto directamente, tenemos que, para calcularlo directamente sin utilizar la propiedad, pues haríamos primero esta suma. Menos 5 más menos 3 nos daría menos 2. Y el opuesto de menos 2 sería más 2. Entonces, el resultado de todo esto sería más 2. La propiedad nos dice que podemos separar esta suma y hacerlo como el opuesto del primer sumando más el opuesto del segundo sumando. Por lo tanto, podemos hacerlo como el opuesto de menos 5, que es más 5, y el opuesto de más 3, que es menos 3. Más 5 más menos 3 son más 2, que es el mismo resultado que si lo hacemos directamente sin utilizar esta propiedad.